Muy buenos días de nuevo. Reincidir en la línea de saludos. Querido Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, miembros de la Mesa del Senado y del Congreso, los portavoces de los grupos parlamentarios, senadores, diputados, embajadores, representantes del cuerpo diplomático, alcaldes, resto de autoridades, familiares, medios de comunicación y, por supuesto, también a todos aquellos con los que he tenido el inmenso honor de compartir el desarrollo de este acto. Agradecer, en primer lugar, a todas las personas que, con su trabajo y acierto, han podido llevar adelante de manera tan acertada el desarrollo de este homenaje, de un homenaje tan merecido como solemne a todas las víctimas del Holocausto. Hacía referencia Isaac Benzaquén, a que nunca más es ahora. Y no es esta una celebración más, puesto que es bien reciente, como muy bien indicaba, el que el pasado día 7 de octubre fueron víctimas de un brutal atentado terrorista que se ha llevado por delante en esa primera jornada a 1.400 personas, hombres, mujeres, niños, más de 240 secuestrados, de los que muchos de ellos todavía hoy no pueden reunirse y abrazar a sus familias. Diego Fernández hacía referencia en sus palabras al factor de supervivencia y que conforme van avanzándose y estudiándose los casos en profundidad, los terribles casos que tuvieron lugar, se conocieron como, por ejemplo, los primeros 250 niños, esas 250 primeras criaturas ejecutadas, fueron gitanos. Concepción Díaz hacía referencia a la expresión de la maldad como la extrema manifestación del mal en el ser humano, el que nos prevengamos de los nacionalismos, de sus mensajes y de sus consecuencias que ya conocimos y que ocurrieron en el pasado, y que solo el deber de memoria nos puede salvar, a lo que también coincidía nuestro ministro. Pedro René Pérez, hacía referencia a cómo en una situación terrible la solidaridad de las personas que nada tenían y que todo sufrían le permitió disponer de esa única ampolla que le permitió crecer, formar una familia y ser hoy fiel testimonio y voz de lo que allí ocurrió. El ministro también hacía referencia a la importancia de la juventud, de la educación. Decía al principio en mis palabras que me dirigiría de manera muy especial también a los jóvenes, porque son los jóvenes que tienen que mantener el brillo de todas y de cada una de estas velas, de estos cirios, para que nunca jamás en la vida el olvido pueda consentir o permitir que desde la inacción se vuelvan a repetir y a reproducir situaciones como las que se vivieron. La Shoah es el episodio más cruel y terrible de la historia de la humanidad. Más de 6 millones de judíos europeos fueron asesinados. No solo judíos, también gitanos. Personas con discapacidad, homosexuales, disidentes políticos, todos aquellos a los que se les había señalado como una raza inferior. Se calcula que fueron más de 11 millones de personas asesinados, de los cuales 1 millón, qué terrible cifra, 1 millón fueron niños. El equivalente, esos 11 millones de personas, a casi un cuarto de la población española. Esa es la dimensión de la que estamos hablando. Se calcula que 2 de cada 3 judíos residentes en Europa fueron asesinados entre el 1939 y el 1945. Una auténtica atrocidad. El talento, el conocimiento y el capital humano de 11 millones
de personas, de 11 millones de seres humanos, se perdió. Fue una terrible pérdida de la que nunca nos recuperaremos. Y tal vez nadie sea capaz de reproducir lo que se sintió en aquellos campos de concentración, por mucho que se haya escrito, por mucho que se haya relatado. Y solo podremos hacernos una mínima idea del horror y del sufrimiento que allí se vivió. Como las palabras de Pedro, en donde hacía referencia que en su más tierna infancia fue apuntado con una pistola Mauser, algo absolutamente horrible. Nos podemos hacer una aproximación a través de esos testimonios. Una de las personas, en mi humilde opinión, que mejor lo describió fue el Premio Nobel de la Paz de 1986, Elie Wiesel, superviviente del campo de concentración de Auschwitz. Lo hizo en su libro La noche, y permítanme que lea un breve pasaje del mismo. Jamás olvidaré esa noche, esa primera noche en el campo que hizo de mi vida una sola larga noche bajo 7 vueltas de llave. Jamás olvidaré esa humareda, jamás olvidaré las caritas de los chicos que vi convertirse en volutas bajo un mudo azur. Jamás olvidaré esas llamas que consumieron para siempre mi fe. Jamás olvidaré ese silencio nocturno que me quitó para siempre las ganas de vivir. Jamás olvidaré esos instantes que asesinaron a mi Dios y a mi alma y a mis sueños, que adquirieron el rostro del desierto. Jamás lo olvidaré, aunque me comendaran a vivir tanto como Dios, jamás. Es este, desde luego, un testimonio desgarrador. Hoy recordamos a todas las víctimas del Holocausto. Su memoria debe estar en nuestro presente de manera continua para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir. Una frase escrita en el campo de Auschwitz atribuida al filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana dice que quien olvida su historia está condenado a repetirla. Por ello, nuestro compromiso y nuestro deber con todas y cada una de las víctimas es recordarlas cada año y no olvidar lo que sucedió en aquella Europa de finales de los años 30 y principios de los 40. Así evitaremos que vuelvan a producirse estos hechos. Este debía de ser un ejemplo a seguir y la motivación de lo que deben ser los 365 días del año. Isaac lo comentaba, para que triunfe el mal solamente es necesario que el bien permanezca pasivo, de brazos cruzados. Rendir en un día como hoy homenaje a la memoria de las víctimas de la Shoah es recordarlas y también es mostrar además nuestro compromiso con las generaciones futuras. Han pasado ya 79 años desde la liberación de Auschwitz. Por ley de vida, cada vez son menos los supervivientes que estuvieron en los campos de concentración y quienes mejor nos pueden contar lo que allí sucedió. Por este motivo es más necesario que nunca incidir y reiterar lo que sucedió, así como reforzar nuestro compromiso con la historia y con el legado de aquellos que nos transmitieron sus testimonios y vivencias en aquellos años. Ese infame episodio de la historia no se puede volver a repetir. El antisemitismo que profesaron los nazis para erradicar a los judíos no tiene su origen en la sociedad alemana de la Segunda Guerra Mundial. También aquí se ha dicho. Provenía de una vieja hostilidad hacia el judaísmo que fue creciendo siglos y décadas atrás, frutos de años de hostilidad, racismo y del denominado nacionalismo moderno. La indiferencia, también aquí se ha hablado por quienes me han precedido en el uso de la palabra. La indiferencia contribuyó a su proliferación y esa locura que permitió crear los campos de concentración. No solo crear, sino ponerlos en funcionamiento. Las factorías de la muerte. Por ello es importante que ante cualquier atisbo de antisemitismo, desde las instituciones se denuncie y se actúe
para frenarlas y se ponga, por supuesto, fin a las mismas. Señoras y señores, el antisemitismo no murió con el Holocausto. Ojalá si fuera sido. Sigue existiendo y en los últimos años se ha producido un resurgimiento de este. Ataques a la libertad de culto o señalamientos como los sucedidos en varios países europeos pueden ser un peligroso germen a futuro si no se erradican. Isaac hacía referencia a ese señalamiento tan cercano que está teniendo lugar. La Unión Europea ya está combatiendo esas conductas con la estrategia para combatir el antisemitismo y fomentar la vida judía en el horizonte 2021-2030. Los Estados miembros deben implementar esta estrategia y llevar a cabo sus propios planes nacionales contra el antisemitismo. Ante la pregunta de qué podemos hacer para evitar que el Holocausto se pueda repetir en la historia, debemos responder con más libertad, más igualdad, más justicia, más memoria y más libertad. Debemos impedir que las amenazas que intentan socavar nuestros derechos y libertades puedan avanzar y desarrollarse. Los nacionalismos exacerbados, la intolerancia, los fanáticos o los populismos son algunas de estas amenazas. Ante ellas debemos responder con más valores, más sociedad, más tolerancia, más respeto y más derechos humanos. En este mismo espacio, hace no muchos años, dijo el expresidente del Senado, Pío García Escudero, que los derechos humanos no son parcelables ni graduables, sino absolutamente universales. Ninguna utopía, ningún principio vale más que la vida, la libertad y la dignidad de los seres humanos. No podemos consentir que la indiferencia, la desazón o el hastío nos invada ni nos venza. Debemos mantenernos consiguientemente firmes, motivados y convencidos en defender y fomentar valores e ideas que contribuyan a la paz, a la sana convivencia, desde el respeto y desde la igualdad. No se pueden priorizar nacionalidades ni fomentar la desigualdad entre personas y pueblos, ya que este hecho puede conllevar consecuencias fatales para la convivencia y el futuro de las comunidades. Decía la canciller alemana Angela Merkel en una visita que hizo a los campos de concentración de Auschwitz que la libertad, la democracia y el Estado de Derecho pueden ser fácilmente dañados si no perseveramos en su cuidado, y que corresponde a los gobiernos y políticos proteger y fortalecer esos valores. También esas palabras hoy cobran más vigencia que nunca. Por eso hoy, siendo conocedores de la situación que estamos viviendo, animo a que sigamos trabajando para conservar los valores fundamentales que sustentan nuestra democracia y nuestro futuro. Valores como la paz, la justicia, la convivencia, la tolerancia y la igualdad. Sigamos recordando de manera conjunta y diaria lo que ocurrió en el Holocausto. No dejemos que caiga en el olvido. Las nuevas generaciones tenéis un legado y una misión muy importante. La realización de este tipo de actos es fundamental para mantener presente el acontecimiento más cruel y vergonzoso de la historia. Es nuestro deber que no caiga en el olvido y transmitir a las futuras generaciones la importancia de recordarlo, de tenerlo presente y de reflexionar sobre ello. Tenemos una misión con la historia. La humanidad cuenta con todos nosotros. No son tiempos sencillos, vivimos tiempos difíciles. Confío en que la mayoría sepamos y podamos estar a la altura de las circunstancias y conservar los valores del diálogo, la tolerancia y la igualdad, que siempre han representado y que siempre han caracterizado a las grandes democracias europeas y mundiales. Muchas gracias y respetuosamente damos por concluido esta ceremonia. Muy buenos días.